Bueno, aquí hablamos un poquitito de lo que sería fijar y validar ya la idea de negocios y hablamos del punto de descubrir las oportunidades, ¿sí? Descubrir un problema, una oportunidad ya existente es sumamente importante para que a la hora de crear nuestros emprendimientos se encuentren orientados a las necesidades de ese cliente y que el cliente nos busque y que no seamos nosotros quienes tengamos que buscar al cliente, ¿sí? Entonces, por muy buena que sea nuestra idea, si no solucionamos un problema o una necesidad, entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es por qué compramos las cosas, ¿sí? Y todo eso gira en torno a un problema o a una necesidad. Por eso es importante que nosotros podamos identificar el problema y podamos determinar a qué mercado estamos orientando nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Entonces, como emprendedores debemos obviamente olvidarnos de nuestra idea de negocios y ponernos obviamente en el lugar del cliente y reflexionar del por qué compra algo, ¿sí? Y normalmente nosotros compramos por una necesidad o porque creemos que necesitamos alguna cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces compramos algo obviamente que no necesitábamos? Y ahí ya nos damos un poco cuenta de que si no resolvemos una necesidad, nos costará obviamente distinguir quiénes van a ser nuestros clientes recurrentes, es decir, quienes nos van a comprar continuamente y que no tengamos que invertir quizás en muchísimo tiempo en buscar nosotros a los clientes. ¿Y qué es lo que genera la compra? Aquí vamos a analizar un poco el proceso de compra a través del método AIDA. El proceso de compra son todas las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene la necesidad de comprar hasta que adquiere el producto o el servicio para poder satisfacer una necesidad. Entonces, las cuatro fases del proceso de compras son, obviamente, primeramente, darse cuenta de la necesidad, del deseo, de la preocupación de ese cliente o del punto de dolor, de lo que esa persona obviamente se dé cuenta de que está necesitando algo, ¿sí? Y muchas veces nosotros también le damos la impresión como productores de que necesita eso, ¿sí? Por más de que efectivamente no sea así, entonces nosotros estamos dando esa sensación con el producto o servicio que estamos poniendo a su disposición. Posterior a ello, obviamente el cliente va a pasar por un proceso de investigación para notar básicamente cómo va a resolver ese problema para después hacer la decisión, obviamente, de crear ya un criterio propio a partir de la formación recopilada de toda esa información que tiene, ¿sí? Y obviamente de sus restricciones en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y en cuanto a características del producto o servicio, ¿sí? Para posteriormente pasar a la última etapa que sería ya la acción, es decir, que esa persona compre, ¿sí? Entonces analizamos aquí qué es lo que nos hace decidir por un zapato o por otro, o qué es lo que genera la compra en sí. Entonces, lo más probable que se haga es el tipo de preguntas de cuál de todos se ve más elegante y de calidad para mi trabajo, con cuál me siento más cómodo, cuál está también dentro de mis presupuestos y cuál de los zapatos quizás combina con esa camisa o con el vestido, ¿sí? Entonces, la respuesta a estas preguntas harán que las decisiones se orienten hacia comprar un zapato u otro, ¿sí? Y exactamente todas tienen que ver, obviamente, con la necesidad o gustos del consumidor final y sobre todo también con las características de ese producto o servicio, ¿sí? Entonces, por el contrario, lo menos probable que se hagan son las preguntas de, por ejemplo, cuál de las tiendas tiene más variedad de calzados o qué tienda está ganando más dinero con sus precios bajos o le habrá tomado tiempo crear su empresa o estarán cumpliendo normas, eh, cumpliendo con las normas laborales o tributarias. Entonces, estamos viendo un poquitito aquí las preguntas que la persona no se haría a la hora de decidir, ¿sí? Entonces, obviamente estas preguntas ya tienen más que ver con la tienda o con el emprendimiento en sí o con los atributos de la empresa y no tienen mucho que ver con el proceso de decisión de compra. ¿Sí? Entonces, todo negocio que se mantiene por un tiempo, obviamente genera ingresos y es rentable y tiene como punto de partida siempre resolver una necesidad.
a un público objetivo, ¿sí? Entonces, si el negocio no resuelve la necesidad real de su cliente, pronto obviamente acabará en la quiebra o tendrá muchos problemas para crecer. Entonces podemos justamente tener un excelente producto con precios bajos y de buena calidad, pero que no resuelva una necesidad y obviamente eso no va a tener éxito, ¿sí? Entonces a los potenciales clientes no les importa la solución, les importa sus problemas. Entonces es importante enfocarnos en la imagen, tratar de encontrar todos los círculos rojos que veamos en esta imagen y tenemos 5 segundos para hacerlo y nos preguntamos cuántos círculos verdes vimos. Entonces aquí lo que hacemos con este ejercicio es que nuestro cerebro solo ve en lo que nosotros programamos para buscar y estamos ocupados contando círculos rojos y terminamos ignorando a los otros círculos que serían de color verde porque no nos enfocamos en ellos. Entonces lo mismo sucede cuando dentro de nuestro cerebro están muchas ideas y si no sabemos qué es lo que estamos buscando, obviamente esas ideas van a ser invisibles para la mayoría de las personas. Es decir, enfocarnos en lo que el cliente quiere y no en lo que nosotros creemos que va a querer, ¿sí? Entonces, aquí analizamos un poquitito lo que sería por qué debo priorizar las necesidades del cliente, incluso antes de mi propia idea, porque construir un producto requiere saber qué es lo que la gente específicamente quiere o necesita, ¿sí? Entonces, para entender esta frase, analizaremos el caso de un vendedor ambulante. Aquí nos da el ejemplo de Pedro, que es un empleado textil que toma la decisión de renunciar debido a su edad, desea descansar y pasar más tiempo con su familia, sin embargo quiere seguir aportando económicamente a sus hijos, por lo que plantea ejercer un negocio aprovechando su experiencia y habilidades dentro del sector textil. El escenario uno sería el producto que mejor sabe producir, que son las camisas para caballeros, por lo que decide comprar los insumos y producir 5 tipos de camisas y sale a venderlas entre sus amigos y las personas que pasan por su tienda armada en su casa. Logra vender algunas, pero les cuesta terminar de vender todo y sus primeros clientes no quieren volver, obviamente, a comprar más y no entiende por qué son de buena calidad y se ven elegantes. Entonces vamos a analizar, basando en la experiencia, salió a buscar clientes con un producto ya terminado, es decir, salió a un mercado a preguntar quién necesita una camisa, qué le gustaría en esa camisa. Se convirtió básicamente en un emprendedor de un producto terminado que busca clientes, ¿sí? Entonces muchos emprendedores cometen necesariamente ese error de crear un producto perfecto y salir a buscar clientes y pasan por el mismo problema que Pedro, ya que obviamente esto no genera que crezcan sus negocios porque nunca escucharon al consumidor o al cliente final. Y el escenario 2 sería que Pedro, antes de enfocarse solo en un producto, decide observar el mercado y se da cuenta que los jóvenes ya no usan muchas camisas y que prefieren usar remeras y que los trabajadores se les permite también ir a la oficina con remeras elegantes. Entonces, antes de producir, decide investigar un poco el campo para saber qué tipo de remeras necesitan los jóvenes y entonces Pedro logra encontrar sus primeros clientes y estos le compran una vez al mes y además le piden reunirse con ellos para conocer sus gustos y siempre tener remeras con los colores que se encuentran obviamente en la moda y que son del gusto de los jóvenes. Entonces, los jóvenes están muy contentos e incluso pasan la hoja a sus amigos y aumentan los pedidos para Pedro. Entonces, vamos a analizar en este caso qué pasó. Pedro no creó un producto al inicio, sino que inició observando el mercado y observando a los clientes y lo construyó de la mano con un potencial cliente para asegurarse que su producto final obviamente sea de agrado de su público, es decir, logró construir un producto que la gente quiere. En conclusión, entonces, el segundo caso es el camino más adecuado a la hora de emprender o de construir un negocio sostenible en el tiempo y obviamente que también se enfoque en las necesidades del cliente. Entonces, esto implica un proceso y estrategias a seguir para, obviamente, aprenderlas a lo largo del curso. Entonces, ¿qué sucede si tengo un negocio en marcha? Bueno, no debemos tampoco preocuparnos, solamente lo que necesitamos hacer es reinventar ese negocio, ¿sí? Entonces, tu punto de partida es encontrar qué necesidad va a resolver nuestro negocio actual y aquí tenemos algunas preguntas guías que serían: ¿cómo es la persona que compra mis productos? ¿Quiénes y cómo son los que compran
seguido mis mejores clientes cada cuánto tiempo me compran y por qué me compran y qué necesidad les ayudo yo a resolver. Entonces es importante saber el problema que resolvemos desde el inicio para asegurarnos de que la necesidad sea real. Entonces, lo que hacemos es conversar y observar a los clientes, conversar con los que ya tienen negocios similares e investigar el sector en el cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí tenemos unos ejemplos de oportunidades e ideas de negocios que son las oportunidades innovadoras o tendencias que se encuentran, por ejemplo, el consumo colaborativo. En este caso, hablamos del consumo colaborativo como un ejemplo de la Coffee, que es un espacio de coworking que se encuentra en Asunción y que alquilan oficinas y espacios compartidos, que serían las salas de reuniones. También tenemos los productos personalizados, sean los emprendedores que crean de acuerdo a lo que las personas buscan, pueden ser termos, vasos. Entonces, Cuapu puede ser un ejemplo de ello. ¿Verdad? Cual es justamente una marca que hace termos personalizados y vasos también. Después tenemos las ventas tradicionales online, que es justamente también la venta minorista, pero a través del servicio online, ¿sí? Tenemos las entregas a domicilio flexibles, el ejemplo de Monchis, pedidos ya, ¿sí? También tenemos el uso de redes sociales para vender, conseguir amigos que nos puedan comprar, ¿sí? A pesar de la distancia. También tenemos los socios comerciales con baja demanda, que serían los inversionistas que quieren reducir también la exposición de riesgos y maximizar las habilidades de su inversión. Entonces pueden ver un poco la posibilidad de unirse con nosotros para poder invertir en nuestro producto, ¿sí? O servicio. Tenemos la transformación digital, que sería la adaptación de las empresas también al entorno de las necesidades digitales. Aquí tenemos los portales digitales de venta, tenemos Comercia Pi, que es de uno de ellos, ¿verdad? Que categorizan de acuerdo al interés de la búsqueda del consumidor final, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de algo súper importante que sería la economía verde, que es justamente el compromiso social ecológico que además de cambios positivos en el mundo genera también utilidades. La economía verde nos habla de un modelo económico que apuesta a un desarrollo sostenible y sustentable, buscando también situaciones que generen beneficios económicos, sociales y también medioambientales. La economía verde sostiene que es posible ganar el bienestar social al tiempo también de reducir los riesgos con el ambiente y las amenazas ecológicas. Ya que hablamos obviamente de los emprendimientos verdes, que serían productos o materias primas orgánicas traídos directamente, por ejemplo, del productor a nuestra casa, sin pasar por procesos químicos adquiridos. Algunos emprendedores están desarrollando campañas justamente con enfoque verde, promoviendo también lo relacionado al ambiente correcto, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de oportunidades o tendencias verdes, serían los muros verdes, perdón, y también los jardines verticales. Podemos observar en algunos shoppings capitalinos que tienen también los muros o jardines verticales, que serían justamente los que se observan por lo general en paredes, también en algunos edificios ya están usando todo lo referente a muros y jardines verdes. También tenemos los desechables ecológicos que Paraguay los hace, serían un ejemplo de desechables ecológicos, en este caso materiales que pueden desechar, que pueden reutilizarse o que pueden ser desechados, pero que están hechos quizás con elementos orgánicos, ¿sí? Aquí nos da el ejemplo de los cepillos de bambú. Tenemos también lo referente a la repostería orgánica. Hablamos de Felicidad 42, que es una tienda de pastelería saludable. Justamente lo que busca la repostería orgánica son productos o postres orgánicos basados en insumos específicos enfocados justamente en algo saludable, direccionado, por ejemplo, a dulces sin azúcar, sin lactosa o sin harina. Y vemos también los paneles solares como un ejemplo de oportunidades verdes, así también los cultivos y productos orgánicos, así también el ecoturismo y el agroturismo que actualmente ya en nuestros días también se está observando mucho, como las posadas en medio de la naturaleza, granjas, bosques, arborismo también.
Y la contaminación y los desechos, hablamos del ecosistema, bosques y también de la tierra que siguen disminuyendo en superficie y eso obviamente puede ser una oportunidad también de poder recuperar o reutilizar desechos que para algunos son considerados, mejor dicho, desechos que para otros puedan ser considerados también una oportunidad, ¿sí? Y hablamos también en conexión con lo que sería la economía circular, ya que es una tendencia es una tendencia también importante de la economía verde y ni un residuo se desperdicia, sino que se convierte quizás en un recurso para un nuevo proceso. Entonces, lo que es para un emprendedor un desecho puede ser para otro una materia prima. Y allí damos un ejemplo de los mobiliarios a partir de cubiertas de auto o la reutilización también de los pallets, por ejemplo. Entonces, un emprendimiento con enfoque circular tiene que considerar que lo que va a pasar con los componentes de su producto una vez que ya no se usen. Entonces, se trata de prevenir desde el diseño del producto a cómo poder reutilizar ese producto, ¿sí? Entonces aquí tenemos Amboyao Paraguay como un ejemplo de oportunidad o tendencia específicamente de lo que conocemos como consumo circular de alimentos. Entonces lo que hace específicamente la empresa es recoger de los hoteles o de los restaurantes los desechos o los que en este caso serían, no desechos, sino serían la comida que sobra en esos lugares, ¿sí? Que obviamente día a día van cambiando lo que van a ofrecer al mercado, no es que pueden revender algo que ya habían pasado por un proceso de cocción, ¿verdad? Entonces lo que hacen ellos es traer eso y destinar a las personas más desfavorecidas, ¿verdad? Entonces, luchan contra el desperdicio del alimento. También la remanufactura o los residuos como recursos. Hablamos del ejemplo de los muebles de pallet. Hablamos también de la agricultura y de la ganadería circular. Hablamos de producir un insumo con el que se alimenten los animales, elaborar productos a partir de materia prima obtenida en sus instalaciones, ya sea de la tierra o de los animales, y reutilizar obviamente los residuos como abonos y venderlos obviamente al cliente final. También pueden ser los productos como servicios. El usuario deja de ser propietario y pasa a alquilar el producto que necesita. Aquí se dan el ejemplo de alquiler de maquinarias, también de utilitarios, herramientas que por su costo elevado quizás no podemos comprar. Entonces, lo que hacemos en ese momento es alquilar eso, ¿sí? Y las plataformas de intercambio son también otro ejemplo. Canva Chivacha había nacido justamente en pandemia también y ofrece productos que para unos quizás ya no son útiles, quizás para otros sí pueden llegar a serlos. Entonces, aquí terminamos lo referente a lo que sería descubrir oportunidades.